Me llamo Aurora Villalobos y soy arquitecta y conservadora de museos de la Junta de Andalucía. Durante más de 10 años he estado vinculada al Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, trabajando como arquitecta especializada en patrimonio cultural en el taller de bienes inmuebles del Centro de Intervención, que después se convierte en el Departamento de Proyectos del Centro de Inmuebles, Obras e Infraestructuras. En ese tiempo tuve la suerte de poder participar en el proyecto de conservación de la Iglesia del Santo Cristo de la Salud de Málaga como redactora del proyecto, directora de las obras y coordinadora del equipo de intervención en la iglesia. Para mí fue una experiencia muy intensa, muy ilusionante y por eso no solamente agradezco el haber tenido esa responsabilidad y que confiaran en mí, sino también muy especialmente poder estar hoy para compartir este proyecto tan interesante precisamente por los 30 años del Instituto. Gracias. El proyecto de conservación de la Iglesia del Santo Cristo de la Salud es un proyecto que lleva a cabo el Instituto entre los años 2006 y 2014 y constituye un hito en su trayectoria, ya que por primera vez se lleva a cabo un proyecto con una fórmula de gestión directa, lo que significa que el Instituto no solamente redacta los proyectos, sino que también licita las intervenciones y las ejecuta, de manera que se garantiza una calidad en todo el proceso y una mejor coordinación entre los distintos equipos de trabajo. Se decide en la intervención en este edificio, entre otras cosas, porque reúne unos valores culturales y un estado de conservación que demandan una intervención. En este sentido, la Iglesia del Santo Cristo es una iglesia jesuítica de mediados del siglo XVII que se corresponde con un estilo manierista que tampoco es frecuente en Andalucía y en el que además se manifiesta un programa iconográfico relativo al martirologio que es muy interesante porque estamos hablando de una iglesia que se construye en la época en plena contrarreforma religiosa. Además, es la primera iglesia con la que los jesuitas se implantan en Málaga a los 30 años de haberse creado la institución y por lo tanto tiene un gran valor simbólico no solamente para la propia ciudad, sino para la historia de esta institución religiosa. Además, constructivamente es muy interesante porque es la primera bóveda encamonada que se construye en España. Se encontraba en un mal estado de conservación y es por todo esto que se decidió como una iglesia interesante para poner en práctica esta nueva fórmula de trabajo. La estrategia de proyecto se abordó desde 3 frentes: el institucional, el técnico y el patrimonial. Desde el punto de vista institucional, este proyecto salió adelante porque 3 instituciones como la Fundación Montemadrid, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, el Obispado de la Diócesis de Málaga y, por supuesto, el IAPH, firmaron un convenio de colaboración en el año 2009 para la conservación de esta iglesia, que está pues, en el propio centro de la ciudad, en una calle que además lleva el nombre de la calle Compañía. Nos encontramos con que, aunque el convenio se firma en el año 2009, desde el año 2006 se está trabajando en cómo afrontar esa estrategia de proyecto y, por lo tanto, en ese tiempo se establecen pues, unos costos, unos cronogramas y se consiguen una serie de recursos que se orienten a la consecución de este objetivo y por lo tanto los acuerdos se alcanzan en el 2009, pero como ya digo, desde el año 2006 a nivel de proyecto podemos decir que estamos trabajando ya en una estrategia desde el punto de vista del patrimonio. Desde el punto de vista de la estrategia técnica, como decía, es un proyecto en el que llevamos en paralelo la intervención en un edificio que tiene valor cultural, pero además en todos los bienes muebles que están asociados y contenidos en este, que como decía, son tanto pinturas murales, retablos como esculturas. Es por eso que para agilizar el proyecto, pero además para garantizar la coordinación de todo el equipo, digamos que se establecen una serie de documentos de trabajo. Primero, un documento de bases y estrategias, que es el documento común que sirve de base para la firma del convenio. Luego, una serie de estudios previos que, aunque se realizan de manera anteriormente a la redacción del proyecto, acompañan al proyecto durante la fase de redacción en la medida en que van dando respuesta a los interrogantes que van surgiendo, y es así que nos encontramos con un levantamiento planimétrico muy exhaustivo, unos estudios de técnica de examen por imagen, estudios analíticos, estudios medioambientales y, por supuesto, el estudio histórico, que nos va a dar muchas de las claves de los valores culturales de este inmueble. Luego está la figura del proyecto de conservación de bienes muebles, que lo desarrolla un equipo específico del instituto, y luego el proyecto básico y de ejecución del bien inmueble, en el que yo soy responsable junto a la arquitecta Marta García de Casasola y el arquitecto y conservador del patrimonio Román Fernández Vaca, y que además lo acompañan otros documentos técnicos indispensables como el proyecto de andamios, instalaciones y medios auxiliares, que va a ser compartido por los 2 equipos de trabajo, y el estudio de seguridad y salud y el proyecto de actividad arqueológica preventiva, que es preceptivo por ley. Pero es que además, desde el principio,
en paralelo a ese programa de conservación hay un programa de comunicación, puesto que se entiende fundamental que durante el periodo, sobre todo de ejecución de las obras, este edificio que es tan vivido en la ciudad de Málaga, la ciudadanía no puede sentirse ausente de él y por lo tanto tiene que estar implicada en estos procesos, al haber dentro pues muchas instituciones, hermandades y las propias personas que acuden diariamente a él. Es por eso que en todo este momento, en todo este trámite, se van llevando actividades de transferencia y digamos que desde el punto de vista técnico, por lo tanto, la estrategia final se materializa en 3 documentos: el documento de bases y estrategias, el documento de conservación de los bienes muebles y el del edificio. Desde el punto de vista patrimonial, como decía, se compagina un programa de conservación con un programa de transferencia en el que intervienen numerosos agentes, no solamente los agentes institucionales, que son los firmantes del convenio, no solamente los agentes técnicos, que somos los equipos de trabajo, los restauradores o la propia constructora, sino también los usuarios. Y, por supuesto, toda la complejidad que conlleva la puesta en marcha en paralelo de un proyecto de intervención en los bienes muebles y el inmueble, con todos los estudios técnicos que le acompañan. En primer lugar, en este proyecto es muy interesante delimitar los ámbitos de actuación y estudio, ya que desde el principio tenemos muy claro que hay que diferenciar entre lo que va a ser el objeto de estudio de lo que va a ser al final el espacio en el que vamos a intervenir y ejecutar la obra. ¿Por qué? Pues porque esta iglesia, como decía, pertenecía al antiguo noviciado del Colegio de la Compañía de Jesús en Málaga. Sin embargo, con la desamortización, como en otros bienes eclesiásticos en España en el siglo XIX, la propiedad se divide, se compartimenta y en la actualidad pues encontramos a diferentes entidades que son titulares de espacios que todos ellos se vuelcan en la iglesia. Sin embargo, el convenio lo firmábamos estrictamente con los titulares de la iglesia, que era el obispado de la diócesis de Málaga. Y sin embargo, eso no podía limitarnos a nivel de estudio de considerar el edificio en toda su complejidad. Es así que cuando entramos en la iglesia hacemos un reconocimiento de los espacios e empezamos a identificar las cuestiones que detectamos, ¿no?, como conflictivas. En principio, el elemento central de interés eran las pinturas murales de la cúpula y, por lo tanto, como arquitecta, la incorporación nuestra al proyecto era sobre todo para frenar las causas de deterioro en la cúpula y que luego los restauradores minoraran las patologías. Sin embargo, en este primer contacto con la iglesia vamos encontrando una serie de elementos que, por un lado, nos resultan muy interesantes y que evidencian un valor cultural que no está explicitado, pero por otro también detectamos otra serie de problemas a nivel funcional, incluso de valorización de los propios valores culturales. El equipo de conservación de bienes muebles inicia un programa de catas y empiezan a detectar cómo hay una serie de elementos que están ocultos por intervenciones posteriores y en los que hay que evaluar no solamente el interés cultural que tienen, sino también la viabilidad de su recuperación. Y el equipo de intervención en el edificio nos vamos directamente, en primer lugar, a la cubierta e identificamos un espacio de galería perimetral que precisamente es el que marca esa línea a partir de la cual hacia abajo aparecen las sales, ¿no?, y las eflorescencias que deterioran las pinturas murales. Además, hacemos un reconocimiento de ese espacio exterior de la tribuna y vemos que es una fachada de ladrillo bastante porosa, en la que no tenemos una impermeabilización. Vemos además que el espacio de transición entre la cúpula y la cubierta no mantiene unas condiciones todo lo estables que sería deseable, de humedad, temperatura, que además es difícil el mantenimiento, la accesibilidad. Todo esto nos va haciendo una idea un poco más compleja del primer objeto de proyecto. De hecho, pues también como parte de nuestra metodología estudiamos las patologías de la fachada y lo que en un principio no resulta tan alarmante, sin embargo detectamos pues que hay una serie de problemas de escorrentías, de cianobacterias, que los estudios, precisamente los estudios científico-técnicos, nos ayudan a identificar no solamente los materiales constructivos, sino también los elementos, los agentes de deterioro. Continuamos hacia el interior y en el reconocimiento del presbiterio como espacio focal hacia el que se orienta por el propio uso cultural de la iglesia, vemos que es un espacio autónomo en la medida en que no solamente tiene una funcionalidad concreta, sino que tiene también una formalización y una materialidad diferente del resto de la iglesia. Y nos preguntamos por qué. Vemos además las capillas que tienen un tratamiento distinto entre unas y otras, a pesar de que son 4 que se encuentran ubicadas simétricamente respecto a las diagonales de este espacio centralizado. Vemos además el espacio de sacristía, que ahora mismo es un espacio residual, pero en el que resulta muy interesante ese pasillo de transición entre la nave y la sacristía, donde hay un suelo en damero, que nos recuerda a otras iglesias jesuíticas
que mantienen una solería de este tipo. Pero detectamos, por ejemplo, también una barrera arquitectónica con ese primer escalón, por ejemplo, para el acceso de la feligresía. Hay otro espacio también muy interesante que sirve como un pequeño almacén, pero que en verdad identificamos como un púlpito que está por la cara interior, está tapado con un pequeño altar de la Virgen y que sin embargo nos habla de un uso de la iglesia que hoy en día está perdido. En ese reconocimiento también de la nave, vemos como, por un lado, es muy positivo, que es un edificio muy vivido, en el que la gente incorpora sus ofrendas, sus votos, hay muchísimas advocaciones, hay muchos muebles, porque la gente los usa, necesita reclinatorios, bancos, portavelas, pero luego también hay un mundo de instalaciones que van de manera desordenada por fuera de los paramentos, algunos incluso en cambio con perforaciones, con instalaciones pues, que no están en buen estado y que nos hablan de pequeñas incidencias en el uso del edificio. Pasamos a reconocer unos espacios a los laterales del presbiterio que llamamos tribunas y en las que identificamos unos elementos divisorios bastante muy mal construidos, pero en los que vamos encontrando una continuidad en el pavimento, en ese pavimento de ladrillo, al tiempo que también vamos identificando instalaciones que no tienen mantenimiento, por lo tanto no funcionan, no son eficaces y además en algunos casos son incluso peligrosas. Vemos también otra serie de tribunas que dan a la nave, pero que, como decía, han quedado actualmente en la titularidad de otras entidades, por lo tanto no son accesibles y esto incluso a efectos de mantenimiento es muy gráfico, porque vemos hasta dónde se pinta y hasta dónde no, en función de lo que se ve o deja de ver desde la nave, porque el uso lo tienen ya perdido. Y por último, en el reconocimiento a nivel de cornisa, vemos en primer lugar las instalaciones de iluminación que no tienen ningún mantenimiento, que han perdido de nuevo su eficacia lumínica, y vemos también unas vidrieras que no se encuentran en buen estado, aunque no se percibe desde abajo, que son estancas y que además pues arrojan una iluminación en las pinturas murales que distorsiona lo que es el elemento figurativo y esa arquitectura fingida de la cúpula. Por lo tanto, en este reconocimiento de los espacios y conseguimos diferenciar lo que es el ámbito de estudio, que va a ser el ámbito de estudio de los estudios previos, de lo que va a ser definitivamente el ámbito de intervención, es decir, donde vamos a llevar a cabo las acciones de proyecto y que al final van a comprender, por un lado, el mundo de la cubierta para resolver los problemas de humedades fundamentalmente en las pinturas murales, otro capítulo específico para la fachada, no solamente por la imagen urbana, sino especialmente también por cuestiones de conservación. Y por último, el interior de la iglesia, que es el gran protagonista, que es un espacio pues, en el que ahora mismo están diferenciados lo que son los paramentos del mundo de la cúpula, están interrumpidos y necesitamos intervenir no solamente a efectos de conservación, sino también de adecuación funcional y de valorización del programa iconográfico. Hola, soy Jesús Espinosa, geólogo de los laboratorios del IAPH. Y voy a hablar un poco de parte de los estudios previos que se hicieron en la iglesia de Santo Cristo de la Salud, concretamente los estudios científicos desarrollados en los laboratorios, tanto el laboratorio de química, biología y el de geología. Y bueno, voy a pasar ya a explicar brevemente, de una forma sucinta, todos los estudios que se han realizado, ¿vale? Bien, los estudios científicos que se han realizado se han basado todos en la premisa de conocer para intervenir, porque siempre antes de hacer una intervención es necesario conocer dónde vamos a intervenir, qué características tienen los materiales y cuáles son los factores de alteración, incluso cuáles serían las propuestas de tratamiento y materiales más adecuados para su intervención. Por eso los estudios científicos que se han realizado en los laboratorios los hemos agrupado en 3 grupos. Una primera parte que sería de caracterización de materiales, tanto de los bienes muebles como de los inmuebles, los cuales nos aportan características de la naturaleza de los materiales, que incluso pueden ayudarnos a datar y sobre todo a establecer también factores intrínsecos a los materiales que han influido en su deterioro. Por otro segundo bloque que se recoge es la identificación de los factores de alteración, tanto físico-químicos como biológicos. Y por último, en el último bloque veremos muy brevemente una evaluación de los materiales y productos de tratamiento que se hicieron y que se recomendaron para su uso en las intervenciones.
El primer bloque de caracterización de materiales lo he dividido en dos grupos, porque hay una primera parte que sería el estudio de los geomateriales y un segundo estudio de las capas pictóricas. Dentro del estudio de los geomateriales se extrajeron un total de 40 muestras del edificio que se han estudiado mediante diferentes técnicas de análisis, como la microscopía óptica petrográfica, la microscopía electrónica de barrido, la difracción de rayos X y la fluorescencia de rayos X, que nos permite hacer análisis químicos cuantitativos y de elementos mayoritarios, minoritarios y trazas. De los materiales pétreos se han caracterizado los dos tipos de piedra que aparecen en la fachada. Y también se localizaron las canteras originarias del material pétreo más abundante y que más valor ornamental tenía, que era el que aparecía en la portada, concretamente en unas areniscas. Y estas canteras se localizaron con la intención de poder realizar posteriormente ensayos de laboratorio para evaluación de tratamiento. Como he dicho anteriormente, este material pétreo, el de la portada y las pilastras, y el de cantera, es una arenisca detrítica con cemento dolomítico, muy rica en cuarzo y con una elevada porosidad, exactamente entre el 30 y el 40%. Las alteraciones más frecuentes en este tipo de material ha sido la arenización, las picaduras, las acanaduras, ampollas y descamaciones. Luego, la piedra que aparece en los zócalos se trata de una roca bastante diferente a la anterior, es una caliza bioclástica y muy heterogénea entre un sillar y otro. Había bastantes diferencias en los grados de alteración. Las alteraciones más significativas que presentaba este tipo de material son las pérdidas por disolución, que ha hecho que se resalte incluso los esqueletos de los bioclastos, y con esa pérdida de cemento tan acusada como se puede ver en la imagen de la izquierda, y en la imagen de la derecha vemos la elevada porosidad que tenemos y algunos restos de bioclastos que la conforman. En cuanto a los ladrillos, se han estudiado los ladrillos tanto de la fachada principal como los del tambor de la cúpula. Se ha podido ver que todos los ladrillos son de fabricación artesanal, con arcillas locales, y que las temperaturas de cocción en todos ellos están en torno a unos 850 grados. No se han podido establecer de forma clara diferencias de calidad técnica entre los ladrillos de la fachada y los del tambor, tan solo en la dimensión de los mismos, que en la fachada parece que el grosor de los ladrillos era superior. En cuanto a los morteros, se han identificado los morteros de llagas de la fachada principal como los del tambor de la cúpula. En el caso de la fachada se han identificado tanto los morteros entre los ladrillos como los que hay entre los sillares. En todos los casos se ha podido identificar de que se tratan de morteros de cal con áridos muy redondeados, constituidos por fragmentos de rocas metamórficas bastante grandes en tamaño, y que probablemente se traten de arenas de río locales y resaltar que también entre unos morteros y otros, como es normal, se han podido establecer distintas granulometrías y distintas proporciones en las relaciones de cal y árido. En cuanto al estudio de las capas pictóricas, se ha seguido una metodología con la extracción de micromuestras para elaborar estratigrafías. Estas estratigrafías luego se observan al microscopio óptico, donde se pueden diferenciar las diferentes capas que hay dentro de cada muestra, y posteriormente, mediante un estudio al microscopio electrónico de barrido, se puede hacer la identificación de los pigmentos y cargas con la ayuda del microanálisis elemental mediante energía dispersiva de rayos X. De esta forma, pues se han identificado las capas pictóricas tanto del inmueble, donde se han estudiado las capas pictóricas existentes en las fachadas y las pinturas murales ocultas en algunas zonas del interior,
Y en los elementos muebles se han estudiado las capas pictóricas del retablo mayor y de las esculturas de la capilla de la iglesia. Las pinturas mural de las pilastras y zócalos se ha podido comprobar a través de las estratigrafías que antiguamente se encontraban marmoreadas. En los antepechos de las tribunas se ha podido ver que la decoración actual oculta una antigua ornamentación azul. En cuanto a los revestimientos pictóricos exteriores, los del tambor de la cúpula, se ha visto que visualmente se veían que había dos tonalidades, una amarillenta y otra rojiza, y se ha podido ver a través de la estratigrafía que en ambos casos existen múltiples capas y en el que se ha podido ver claramente de que los colores han ido cambiando dependiendo de la época histórica en la que se aplicaron esos estratos pictóricos. Por último, en los bienes muebles se han identificado en la moldura que hay en el retablo mayor, que hay un recubrimiento dorado, y al igual que la policromía de la escultura de San Estanislao de Kostka. También se han hecho una serie de estudios estratigráficos en la capilla de Nuestra Señora de la Esclavitud de la Dolorosa. Ahora vamos a pasar a ver los principales factores de alteración. En primer lugar, vemos la identificación de las alteraciones físico-químicas, como son costras, sales y pátinas, y en segundo lugar veremos los estudios de biodeterioro. Las eflorescencias que se extrajeron del tambor de la cúpula, se ha podido comprobar que están compuestas fundamentalmente de sulfatos de magnesio y calcio, hexahidrita y yeso en este caso, y que probablemente deriven de los componentes de los morteros. Las costras de alteración existentes sobre todo en la fachada principal, en las zonas bajas, se ha visto que son costras negras de contaminación, básicamente compuestas de sulfato cálcico y otros componentes que son los que las ennegrecen, como es el hollín, etc. En cuanto a los estudios de biodeterioro, se han identificado los distintos organismos biológicos responsables de la alteración, tanto del inmueble como de los bienes muebles. Y también se ha podido identificar el estudio de las alteraciones que provocan esto. Por ejemplo, en el caso de la madera de los retablos y de las esculturas, se han observado los orificios de salida de insectos xilófagos, que también se ha podido ver en la escultura de Santo Tomás, y se ha podido identificar que estos orificios corresponden al grupo de xilófagos denominados como anóvidos. También se ha podido ver el mismo tipo de deterioro causado por insectos xilófagos en las maderas de las cubiertas de la estructura interna. En cuanto al biodeterioro sobre geomateriales, en las cubiertas se han podido identificar distintos tipos de plantas superiores, así como líquenes en las paredes de las cubiertas. En la fachada principal, como ha dicho mi compañera Aurora, se han podido identificar distintos tipos de cianobacterias, algas verdes y musgos. Y por último, entramos en el bloque de la evaluación de materiales y productos de tratamiento, tanto consolidantes, hidrofugantes, biocidas y morteros de restauración. Estos estudios siempre se deben realizar, ya que aunque de partida, sobre todo cuando trabajamos o ensayamos con tratamientos comerciales, ya sabemos la eficacia que tienen estos productos, porque la casa que los comercializa normalmente te da las indicaciones y recomendaciones. Sin embargo, siempre no funcionan de igual modo, depende mucho del tipo de soporte. Por eso es necesario que en cada caso se realice una evaluación pormenorizada de los tratamientos previamente a su aplicación, haciendo estudios de la compatibilidad
como pueden ser el cambio de color o el cambio en la permeabilidad al vapor de agua, estudios de la eficacia, que va a depender, dependiendo del tipo de tratamiento. Si es un consolidante, pues lógicamente debe mejorar la resistencia superficial de los materiales. Si es un hidrófugo, la capacidad de repelencia del agua. Y si es un biocida, pues lógicamente la capacidad de eliminar el organismo del que se trate. Y por último, un ensayo muy importante son los ensayos de durabilidad, dependiendo de las condiciones ambientales. Aquí en este caso de Málaga, la alteración más acuciante era la cristalización de sales, con lo cual el ensayo de envejecimiento acelerado que se ha hecho ha sido el de cristalización de sales. En cuanto a la evaluación de tratamientos de consolidación e hidrofugación, se han realizado solamente sobre las probetas de arenisca de la portada y sobre los ladrillos. Se han realizado una serie de ensayos, tanto en laboratorio como in situ, y se ha valorado la compatibilidad con los materiales originales, como he dicho antes, el cambio de color, la permeabilidad, etcétera, la eficacia y la durabilidad, que en este caso ha sido el ensayo de envejecimiento artificial mediante cristalización de sales. Y bueno, de todos los tratamientos que se pusieron a prueba, pues se recomendó el que mejor resultado se obtuvo en este ensayo. La evaluación de tratamientos biocidas, se estudiaron varios biocidas disponibles en el mercado para testar su interacción con el soporte y la eficacia. De igual modo que en los anteriores tratamientos, pues se recomendó el más eficaz y el más compatible, el que conllevará menos cambios de color, etcétera. Y por último, ya para finalizar, se hizo también una evaluación de morteros de restauración, para lo cual se prepararon probetas con cales de producción artesanal y áridos de arena de río de igual naturaleza a los originales, conseguidos a través de un suministrador local de allí, luego las arenas estas se normalizaron y se prepararon las probetas de ensayo que se ven en las imágenes, y se hicieron una serie de estudios de calidad técnica mediante ensayos físico-mecánicos y la evolución de la carbonatación y los ensayos de durabilidad mediante ensayos de cristalización de sales. Así que, bueno, de una forma muy sucinta y sin poder concretar, esto es básicamente el resumen de los estudios científicos que se realizaron para la Iglesia del Santo Cristo. Muchas gracias. Con toda esta información aportada por los estudios previos y también por el propio reconocimiento del edificio y el conocimiento también tan exhaustivo de los bienes muebles, afrontamos el comienzo de redacción del proyecto, entendido como una nueva mirada en el que no solamente vamos a conservar la materialidad de los bienes, sino también a explicitar ese valor cultural que no es tan visible, con lo cual no será tanto de que las intervenciones sean evidentes como de que hagamos visible, hagamos explícito ese valor cultural que está presente y que la gente no conoce. De esta manera, como decía, afrontábamos tres aspectos en el proyecto. En primer lugar, el de conservación, el prioritario, el que motiva la intervención. Estos aspectos de conservación, como decía, se focalizan sobre todo en el ámbito de la cubierta, en el ámbito del espacio intermedio de cámara entre la cubierta y la cúpula y, por supuesto, en la propia cúpula. En el espacio de la cámara son los estudios medioambientales con diferentes sondas a lo largo del edificio, los que nos indican que el edificio está ventilado suficientemente. No se registran contrastes bruscos de temperatura, sin embargo el mantenimiento, la limpieza, la capacidad de acceder a estos espacios dificultan el poder tener la cubierta y también la cúpula a sí misma en unas condiciones estables de conservación. Es por eso que la intervención no solamente va encaminada a facilitar el acceso, interviniendo las escaleras, o no solamente tratando con pintura de mantenimiento esas ortopedias metálicas, o por ejemplo pasivando los paneles metálicos que estaban en la cubierta en una intervención de los años 70, sino que también intervenimos en la galería perimetral, que es el elemento clave, donde nos encontrábamos, que era el punto de entrada de agua.
Cuando levantamos la solería, vemos que está debajo de la solería original, sin embargo en unas condiciones de conservación que no son compatibles porque es muy porosa, tiene pérdidas y fundamentalmente debajo no tiene ningún elemento de impermeabilización. Tampoco hay un elemento de zabaleta que proteja, de la lluvia el primer tramo de ese alzado del tambor de la cúpula, y por lo tanto tomamos ese mismo trazado de solería, lo repetimos, pero ya acompañados de todas las medidas concretas de conservación para evitar la entrada de agua. De hecho, por ejemplo, las barandillas metálicas las respetamos desde el principio de mínima intervención y de reversibilidad. No podemos pasar por debajo el elemento de la lámina de impermeabilización y, por lo tanto, preferimos forrarlo con un elemento de chapa de acero inoxidable que lo protege y que evita que eso sea también un punto de entrada de agua. Respecto a los paramentos, con toda esa información suministrada en cuanto a las características del ladrillo y de la piedra, de los morteros de las juntas, etcétera, primeramente abordamos no solamente los temas de conservación, sino que también descubrimos que hay un tema de cromatismo, de juegos entre tonos rojos y amarillos que no se percibían desde la calle, pero que sin embargo en esta cota quieren mucho protagonismo, sobre todo cuando lo ponemos en relación con la información que nos va suministrando el diagnóstico de la fachada. Asimismo, vemos que las celosías de cubierta son de madera, cada vez es más difícil su registro y las sustituimos por otras con apariencia muy similar, pero en acero inoxidable, que nos permiten, en acero galvanizado, con un color similar al de las carcasas que habíamos puesto en las barandillas y que nos permite que sean mucho más durables y que la imagen esté completamente integrada en el edificio. Otro elemento importante es el zuncho de cubierta, que es una intervención de restauración que se hizo unos años atrás y en la que detectamos una grieta muy amplia que lo recorre y en la que lo primero que tenemos que garantizar es que sea estable y que no ponga en peligro la estabilidad del edificio. Efectivamente, vemos que no es grave, que se trata de un problema de compatibilidad entre el perfil metálico que está en el alma dentro del zuncho y lo que es el revestimiento con mortero de cemento, y por lo tanto lo limpiamos, colocamos un elemento intermedio con una malla y lo cubrimos con un mortero de cal que se integra con esos tonos que está adquiriendo la fachada conforme se va limpiando. Por otro lado, vemos que también hay un problema de accesibilidad a esta cubierta y al tambor, porque la escalera que existe pues no tiene un trazado seguro, no cumple la normativa actual y preferimos sustituirla por una mucho más liviana y que no tenga problemas con la disposición de las huellas y las tabicas. Por otro lado, hay otro elemento muy importante que son las protecciones de cobre que decidimos ubicar en todas las cornisas del edificio, ya que las cornisas son los elementos por los que más afectados por el agua de escorrentía, que además con su propio desgaste, al tratarse de una piedra arenisca muy porosa, se habían ido deteriorando y en intervenciones anteriores se habían restituido volumétricamente con mortero de cemento. Esto lo que implica es que el mortero de cemento, que es muy rico en sales, al estar de nuevo expuesto al agua de lluvia, iba migrando sales al resto de la fachada y por supuesto también se iba deteriorando. Y bueno, la solución no podía consistir, como habitualmente hacemos, en eliminar el mortero de cemento, porque eso implicaba deshacer todas las cornisas del edificio. En cambio, si lo estabilizábamos y evitábamos que fuera atacado por el agua, podíamos mantenerlo y bueno, no ser una intervención tampoco tan invasiva. De esta manera nos decantamos por las protecciones con cobre, una lámina de cobre plegada de 5 milímetros de espesor, de una bastante contundente, de 50 centímetros de anchura, y que lo que hace es proteger también, de la misma manera en que hacíamos con la galería perimetral de cubierta, pero a una pequeña escala, lo que hace es construir como una pequeña modo de zabaleta y dibuja todo el contorno de la cornisa para dejar protegido el hormigón. Y por lo tanto, cuando se envejezca, quede totalmente integrada con las imágenes de la fachada en tonos rojizos. La fachada de ladrillo también es un elemento muy interesante, que aunque la calle es muy estrecha y se percibe muy poco, no podemos llegar a los detalles. En cuanto colocamos el andamio y nos aproximamos, efectivamente salen a la luz unos tonos de color que tienen relación con los del tambor de la cúpula, pero también vemos la huella de la vida del edificio con grietas de terremotos históricos y con otras cosas asociadas a la propia vida del edificio. De esa manera intervenimos por un lado en los elementos de ladrillo con una limpieza bastante suave, con un cepillo de cerda, un jabón neutro, sin querer llegar hasta la parte limpia, viva del ladrillo, sino manteniendo parte de esa pátina histórica.
Y por otro lado están los elementos de piedra, que también identificamos a través de los estudios analíticos, identificamos las canteras de origen, y en algunos de ellos únicamente lo que tenemos que hacer en los más ornamentados, protegerlos por la parte superior de las escorrentías, limpiarlos, algunos otros del guano, en otros al limpiarlos aparecen por ejemplo elementos de marmoreado como en la fachada, pero tenemos la parte del zócalo que es la más expuesta no solamente a la propia escorrentía que cae de la fachada, sino también a la propia limpieza de la solería de la calle con agua a presión que hace que al ser una piedra tan porosa pues se deteriore enormemente. En este punto intervenimos con un criterio que podríamos llamar arqueológico, en el sentido en que restituimos ese tramo de zócalo con un material, con el mismo material, sin embargo no queremos darle un tratamiento de acabado que lo asimile en textura, puesto que entendemos que el paso del tiempo lo asimilará, y por otro lado no queremos deteriorarlo más de lo que ya era el tiempo de por sí, ¿no? Y además decidimos colocarlo de tranqueado, de manera que queda como un elemento de sombra en un segundo papel que protege la carne que nos ha quedado viva de ese zócalo anterior, pero que sin restar no quiere tener protagonismo, y por lo tanto pues asume un papel a nivel conservativo, pero no a nivel de formalización visual. En el acceso secundario, por ejemplo, tenemos las jambas de la puerta que están ejecutadas con piedra y que en este caso su estado de conservación es muy malo. Y tenemos de nuevo que resanar esos sillares de ladrillo, esos sillares de piedra con nuevos elementos en los que mantenemos esa geometría, pero cambiamos los acabados también para, según el criterio de discernibilidad, no confundir los elementos históricos con los elementos contemporáneos. Otro bloque de trabajo que vamos viendo que es fundamental en esta intervención en el edificio es la adecuación funcional. No solamente porque la legislación en materia de edificación nos obliga a adecuar los edificios históricos a la normativa vigente en aquellos espacios en los que intervenimos, si bien no en todo el edificio, pero vemos que aquí en la iglesia tenemos dos problemas. Tenemos un problema a nivel de solería por las humedades y a nivel de iluminación de instalaciones. La solería no era una solería histórica, era una solería reciente, además con un mármol con unas dimensiones bastante domésticas que se habían ido parchando por tramos, y además fundamentalmente vemos que al levantarlo hay un problema de humedad acuciante, porque estamos en una zona de la ciudad en la que cae el agua de la parte alta y se va acumulando. De esta manera vemos claro que hay que levantar la solería y optar por una solución ventilada. Y bueno, esto nos implica no solamente pensar en cuál es el acabado que tendremos que darle a esa solería y cuál va a ser el despiece, sino también pensar en cómo va a ser el encuentro con los paramentos, en pensar en si podemos aprovechar para reunificar y eliminar todas las instalaciones que van por los paramentos y por lo tanto unificarlos y dejarlos registrables en la solería. Como digo, con esta intención planteamos un trazado que no tiene correspondencia con ningún trazado que pueda parecer de carácter histórico, ya que no tenemos evidencias de cuáles fueron las solerías anteriores, porque esa intervención reciente eliminó cualquier registro. Sin embargo, recuerdo ese tramo de pasillo hacia la sacristía que tenía un suelo endamero muy habitual en iglesias jesuíticas y, bueno, descartando también la opción de hacerlo extensivo al resto de la iglesia, porque era una imagen muy potente en la que no teníamos ningún elemento documental en el que pudiéramos aferrarnos, optamos por un pavimento con una traza que marca fundamentalmente el protagonismo hacia el presbiterio como elemento de culto hacia el que está focalizado el espacio, aunque sea centralizado, y optamos también por unos elementos que no tengan unas dimensiones fijas, sino que una misma pieza, según se vaya cortando, de diferentes tipos de despieces, y por lo tanto no optemos por ningún tipo de pavimento concreto. Además, desde el punto de vista de diseño, pensamos que hay que marcar un elemento central a modo de tapiz, que es el que se corresponde con el espacio centralizado de la iglesia, pero luego otro elemento que vaya construyendo la galería perimetral en la que vaya el elemento registrable, esas instalaciones por debajo, que al mismo tiempo podemos entender como una proyección de la cornisa o también como un espacio de respeto hacia los paramentos que presentan restos de pintura mural. Si bien al final decidimos no sacar a la luz esas pinturas murales porque no se encuentran en buen estado de conservación.
Por lo tanto, definida esa traza del pavimento, tenemos que optar por un material. Vemos que los umbrales, tanto del presbiterio como de las capillas, son originales o al menos no han sido sustituidos recientemente, y buscamos un material que sea compatible no solamente en sus cualidades físicas, sino también en su colorimetría. Optamos por un tono crema que pensamos que establece un corte entre los paramentos y el resto de la iglesia, da un tono cálido y además permite unas tonalidades doradas que tienen que ver pues, con esa gama de colores que encontramos en la cúpula, el blanco, el dorado y el negro. Además, en los elementos de capilla pensamos que es importante mantener la continuidad espacial entre la nave y la capilla, que antes no existía, desde el momento en que establecemos un mismo código en la solería, que es el elemento que le da continuidad, esos umbrales rojos y ese pavimento crema que incorporamos. Pero a pesar de que haya continuidad, tenemos que a nivel funcional mantener unos elementos de separación entre ámbitos de uso diferentes. Por lo tanto, diseñamos una pieza muy sencilla que sirve de barandilla, de reclinatorio y de soporte de la señalética, y que unifica el lenguaje de las 4 capillas para que sean comprendidas como un todo dentro de ese espacio de la nave. En el acceso principal también tenemos a nivel de adecuación funcional un problema respecto a la calle, y es que los niveles de calle se han ido modificando y por lo tanto las diferentes tabicas de los escalones de acceso tienen alturas distintas y eso no es seguro. Por lo tanto, bueno, intervenimos en esos escalones, que además tienen un material que es muy típico de esta zona de Málaga. Intervenimos asimismo en las carpinterías de la puerta, cambiamos los elementos de herraje. Y luego un elemento muy importante que vemos que también una vez que hemos afrontado el plano de solería, nos vamos al plano superior, al plano de la cornisa, y nos damos cuenta que a nivel funcional también es muy importante intervenir en la iluminación, no solo porque hay que actualizar la instalación eléctrica, sino porque hasta entonces únicamente teníamos unos elementos de fluorescencia en torno a la cornisa que iluminaban hacia arriba las pinturas y luego una lámpara de araña central que su eficacia era prácticamente nula en la iglesia. Por lo tanto, identificamos una serie de escenarios de iluminación que nos interesan, pues hacia las pinturas murales con unos bañadores, hacia los propios alzados de las naves, en los que vamos a identificar elementos nuevos que van a ir surgiendo con la investigación, hacia la linterna, que es un elemento simbólico, puesto que si bien la posibilidad de iluminación natural está perdida con ese elemento de cubierta que se superpone, pero es interesante recuperar esos juegos de fingimientos entre luz natural y luz artificial. Y por último, por supuesto, el plano de solería, porque a nivel funcional hay que garantizar un mínimo de iluminación para el funcionamiento y el desplazamiento por el edificio. Por último, entro en el tercer bloque de proyectos, que es el de valorización, que cada vez también adquiere mayor importancia, puesto que entendemos que en la iglesia no solamente se ha dado un problema de conservación de sus elementos muebles, sino que sobre todo se ha distorsionado ese programa iconográfico que no se comprende. Cuando en el caso de esta iglesia, que era la iglesia de un noviciado, en el que había tribunas en las que asistían a la misa los propios novicios, pero en el que había también una nave de la iglesia abierta a la calle a la que asistían los ciudadanos, pues nos encontramos que ese programa que intentaba convencer de las virtudes del cristianismo está completamente perdido. Pensemos que en plena Contrarreforma tenemos un retablo en el que el altar principal está dedicado a San Pedro, los santos, las advocaciones de las capillas son santos, los primeros mártires de la compañía en Japón, San Ignacio de Loyola, San Francisco de Borja, San Francisco Javier, y luego tenemos en la cúpula pues todo un programa de ascendencia hacia el cielo a través de los santas, los santos, los ángeles, los elementos del martirio. Esto no se comprendía. Entonces tenemos que ir interviniendo en diferentes partes de la iglesia, primero en el presbiterio, que entendemos que ahora mismo en ese momento tenía un lenguaje completamente autónomo y además no estaba justificado, y por lo tanto cuando vamos estudiándolo y entramos a intervenir, además aparecen unas pinturas murales en los paramentos laterales que están vinculadas a esa mesa de altar en ónice original, que bueno, se traslada al banco del retablo con el Vaticano II, se desplaza de la mesa de altar y queda en ese primer cuerpo del retablo, pero que de nuevo al descubrir esa pintura mural establecemos un diálogo entre el espacio y el retablo, que ahora mismo estaba perdido. Igualmente, al eliminar esos elementos divisorios entre las tribunas y el presbiterio, no solamente tenemos la posibilidad de luz natural, una luz tangencial, sino que además nos aparecen pinturas murales en lo que entendemos que podría ser la capilla doméstica del colegio y con el emblema de la orden jesuita. Esto, por lo tanto, tiene mucha importancia, no solo en cuanto a la comprensión espacial,
en cuanto al nivel del uso del edificio, sino también en cuanto al simbolismo del presbiterio como un elemento mucho más implicado con la nave de lo que parecía en principio. Es así que, por ejemplo, estudiamos cómo minimizar el impacto de elementos añadidos como esa mesa de mármol y vemos diferentes acabados en madera para continuar ese lenguaje del retablo que también estaba hecho en madera, precisamente para que el lenguaje contemporáneo que se incorpora a la intervención tenga que ver también con materiales contemporáneos y con diseños que lo que hagan sea facilitar la percepción de los elementos históricos. Por lo tanto, en la mesa, por ejemplo, vamos a un diseño muy recto en línea, dejamos a la vista esa sacra que está vinculada a la mesa de altar y, como decía, esa capilla doméstica y esas tribunas laterales del presbiterio que ofrecen un espacio completamente diferente. Por otro lado, cuando vamos estudiando las diferentes capillas y vamos interviniendo, se retira un pequeño altar de la Virgen del Rosario, que era muy reciente, y nuestra sorpresa es que recuperamos perfectamente el antiguo hueco de paso al patio. Incluso se mantiene el umbral, que de nuevo es en el mismo lenguaje de umbral de piedra rojiza. La única cuestión es que no podemos recuperar el paso porque aquello ya es un patio que forma parte de un colegio y por lo tanto, pues desde la coyuntura actual, pero desde la percepción de los valores históricos, pues entendemos que es preciso recuperar de nuevo ese eje de conexión entre la iglesia y el patio del colegio. Además, identificamos otra posible zona de paso cuando desmontamos un altar del Cristo de las Ánimas y además se traslada a la ubicación más antigua conocida dentro de la iglesia, porque es la vocación más antigua que hemos encontrado allí. Entonces, este hueco de paso, como digo, tampoco lo podemos recuperar porque forma parte de otra entidad, pero queremos dejar marcado ese elemento como un espacio que además nos ayuda no solamente a identificar esos huecos, sino a dejar una lectura más nítida de las cuatro capillas exentas. El pasillo de la sacristía se levanta, la solería para eliminar esa barrera arquitectónica y convertirlo en una pequeña rampa, pero se restituye tal y como estaba y bueno, se le da un cierto acabado para que haya una cierta continuidad entre la nave y la sacristía, puesto que son dos ámbitos de efectos de uso muy frecuentes para los feligreses. El cancel también es un elemento mueble en el que bueno, pensamos que se incorpora posteriormente, no tiene una madera especialmente noble, no tiene tampoco pinturas destacadas, no tiene ningún elemento figurativo y por lo tanto desde el proyecto decidimos adoptar un criterio que contribuya a reforzar esa nueva imagen de la iglesia en la que todo está ordenado espacialmente y además con una gama cromática pues que heredamos, en la que las claves nos las da la cúpula con esos tonos blanco, dorado y negro, pero también nos las dan las capillas con esos tonos verdosos y azulados que los estudios analíticos nos desvelaban también en esos estratos de los revestimientos. De hecho, la propia figura de Santa Lucía que se encuentra en la cúpula mural nos da ese tono verde que para nosotros también es un guiño, esa nueva mirada del proyecto y bueno, pensamos que queda plenamente integrado en la iglesia y con esos tonos de solería. Por último, hay un elemento que, bueno, el proyecto va cogiendo envergadura, ¿no? Porque empezábamos en apoyo de las pinturas murales, nos damos cuenta que tenemos que entrar en los temas de solería, porque aunque la humedad no está afectando, la humedad de capilaridad no está afectando de manera notoria, pero si estamos identificando el problema, había que frenar la causa de deterioro. Hemos visto el problema de instalaciones que suponía un riesgo y que en algunas etapas del edificio había sido causa de incendios y en este caso pues terminamos entrando también en el mundo de las vidrieras que bueno, desde dos puntos de vista. Primero, por la conservación, que siempre debe ser el criterio prioritario en todos los proyectos de conservación. Pero también a efectos de valorización, porque nos damos cuenta que esas vidrieras, que tampoco son coetáneas del edificio, tienen unos tonos, una geometría que no tienen nada que ver con la cúpula y cuando proyectan esos juegos de colores distorsiona la percepción de ese programa iconográfico. Optamos además por un diseño de doble lámina que están separadas entre sí de manera que permitan la ventilación, es decir, que cuando el aire caliente de la iglesia suba
pueda ser expulsado hacia el exterior y por lo tanto se mantengan las condiciones de humedad y temperatura estables y no tengamos problemas de condensaciones en las pinturas murales, puesto que los problemas de capilaridad ya los hemos eliminado interviniendo en la galería de la cubierta. Por lo tanto, con este nuevo diseño procede de nuevo estudiar los materiales, igual que hicimos con la solería, que primero establecemos unas trazas y luego escogemos los materiales. En este caso teníamos claro que no podíamos ir a un vidrio porque nos obligaba, no tenían filtros y podía ser una iluminación bastante agresiva con las pinturas. No podíamos ir a lo mejor a soluciones como el travertino porque estábamos en un ambiente marino. Sin embargo, seguimos trabajando en la línea de un acabado pétreo y acudimos a las canteras de Macael e identificamos distintos bloques de piedra que nos interesaban. Y de hecho, la clave nos la dio un bloque de piedra que estaba cortado en diagonal, de manera que las vetas aparecían con un juego de aguas, de ondas, que podían tener cierta analogía con los tonos y con los registros y esa arquitectura fingida que encontrábamos en la cúpula. Además definimos una solución técnicamente que fuera durable, y es que esos elementos de piedra, aunque tuvieran 5 milímetros de espesor, estuvieran protegidos hacia el exterior por una doble capa de vidrio de protección, de manera que ante los agentes medioambientales, incluso ante otros elementos de deterioro, pues fuera bastante durable. Y estudiamos un despiece muy pormenorizado, porque estamos hablando en total de vidrieras que podían alcanzar los 2,5 metros y el 1,5 metros de anchura. Pues hicimos un despiece para que cuando se montaran sobre el vidrio se volviera a recuperar ese mismo dibujo de las aguas, pero fuera resistente en todo el proceso de obra. Pensemos que estas pequeñas láminas de 5 milímetros de espesor vinieron de Almería a Málaga, sufrieron un proceso de transporte, de subida hasta la parte superior del andamio, de manipulación por medio de ventosas y luego de ubicación. Y bueno, al final lo que conseguimos fue un efecto translúcido muy interesante, que era el que nosotros buscábamos, y no solamente tenerlo desde el interior de la iglesia, sino también desde el exterior. Y bueno, quedamos bastante conformes con el resultado, porque bueno, era un riesgo efectivamente intervenir incorporando un elemento contemporáneo que no restara protagonismo, pero que fuera eficaz a efectos de conservación y de valorización. De hecho, se complementaba muy bien esta vidriera con la actuación que habíamos hecho a nivel de iluminación artificial, reforzando esa línea de cornisa con distintos tipos de luminaria. De esta manera afrontamos un proyecto en el que los resultados pues los podemos marcar desde distintos aspectos, ¿no? Por un lado, entendemos que devolvimos la fachada, la presencia urbana que hasta entonces había tenido, en una calle que lleva el nombre de la Compañía de Jesús, que está asomándose a la plaza mayor de la ciudad, que al día de hoy sigue siendo la más importante, y en la que no solamente hablábamos de fachada en términos de portada o de primer cuerpo de ese alzado, sino que el tambor de la cúpula lo incorporábamos a esa lectura de la fachada, como una quinta fachada que recuperaba también un mismo juego cromático, que antes pues estaba perdido por los diferentes tratamientos y sobre todo las actuaciones que se habían hecho parcialmente, entendiendo el tambor de la cúpula por un lado y la fachada por otro. Además, en el presbiterio entendemos que recuperamos espacialmente un ámbito que era muy importante y sigue siendo los efectos de uso, pero que espacialmente era completamente autónomo en su lenguaje, en su nivel de iluminación, etcétera. De esta manera, de nuevo, recuperamos un lenguaje unitario del presbiterio con el resto de la iglesia, puesto que las tribunas del presbiterio tienen continuidad como espacios iluminados respecto a las demás tribunas de la nave, pero además adquiere, digamos, un carácter tridimensional. Ya el retablo no es un elemento plano de fondo, sino que es un elemento que está acompañado en sus laterales por esas paredes que simulan el ónice de la mesa de altar original de la iglesia. Y por supuesto esa vinculación entre los elementos de pintura mural que aparecen con el emblema de la orden y los santos que están presentes en el retablo. También es muy importante esa ordenación del espacio interior, que al ser un espacio muy vivido era también un espacio en el que no existía ningún criterio respecto a su uso y en el que quedaban confundidos los espacios que eran de capilla con los que eran espacios de paso, en el que los propios retablos no establecían ningún tipo de diálogo con las esculturas y mucho menos
con toda la lectura iconográfica que tenían las pinturas murales. Por lo tanto, empiezan a aparecer miradas cruzadas entre las tribunas y la nave, entre la nave y las capillas, entre el interior y el exterior, que entendemos que ayudan a tener una visión unitaria del edificio, que hasta entonces solo se comprendía prácticamente a la altura de la mirada, hasta donde alcanzaba la mirada. Esta imagen es muy gráfica porque pensamos que explicita muy bien el programa iconográfico. En la parte superior era el desarrollo desplegado de ese alzado interior de la iglesia, donde incluso el propio mantenimiento alcanzaba hasta donde una escalera básica, y las esculturas pues estaban a contraluz, porque era una iluminación que no estaba pensada ni para iluminar el espacio ni para presentar esas imágenes. Teníamos además unas capillas confundidas con altares en las que no se comprendía lo que eran espacios que tenían profundidad de otros que estaban a ras. Y por supuesto existía un corte rotundo entre lo que era el alzado del paramento y el elemento de cúpula, mientras que ahora con esas pinturas murales que que recuperamos en los capiteles de los apilastrados, vemos cómo hay un lenguaje un lenguaje común que se va difuminando y que nos permite leer el edificio desde abajo hasta arriba, con un mismo argumento. Por lo tanto, esas pinturas murales de la cúpula quedan al descubierto y podemos ver esos distintos niveles de ascensión hacia el cielo, desde el cuadrado que simboliza la tierra hacia el círculo que representa el cielo y que tiene su máxima expresión en esa linterna, por la que debiera haber entrado la luz natural, y en la que encontramos en la transición entre las mártires y los mártires esos elementos del martirio. Nos encontramos con unas capillas en las que, a pesar de los diferentes diseños de retablos, hay un lenguaje común en el tratamiento de los frentes, de los bancos, y por supuesto también en cómo afrontamos ese nuevo elemento divisorio, mucho más transparente, que nos permite ver las capillas desde la cota del pavimento hasta el espacio superior, y en donde además nos interesa que quede el rastro de esa historia, de esas distintas advocaciones que han ido teniendo, que hablan desde el punto de vista antropológico de una iglesia muy vivida. Y por supuesto ese grupo escultórico que hace referencia a los 4 evangelistas y a los 12 apóstoles, que se ha mantenido en la iglesia, y que solo esto es un hecho digno de destacar, puesto que no es frecuente encontrar grupos de apostolado que además respondan a una misma factura y por lo tanto a una serie. Y que bueno, que también nos hablan de esa vinculación de nuevo de los jesuitas y su compromiso con la iglesia. Por lo tanto, esta imagen un poco podría resumir esa primera impresión que tuvimos de la iglesia, en la que intuimos la importancia que tiene, pero en las que esas relaciones no son tan evidentes, y en las que a través del proyecto, sin grandes intervenciones, porque lo que hacemos es conservar y adecuar y tratar de eliminar elementos accesorios, nos encontramos sin embargo en un espacio completamente diferente, que es mucho más evidente para todo el mundo en los valores culturales que tiene. Por lo tanto, además de esa intervención que materialmente ya es visible, podemos decir que como resultado del proyecto tenemos un incremento de ese patrimonio oculto, que eran esas pinturas murales que estaban en los alzados del presbiterio en correspondencia con el altar, esas pinturas del arco de la antigua capilla doméstica con el emblema jesuita, esas pinturas de los apilastrados que nos sirven de elemento de conexión entre los alzados y la cúpula, o incluso esa puerta de esos umbrales de paso al patio, que nos hablan de unas formas de uso del edificio que no se mantienen, pero que lo vinculan con un complejo arquitectónico de mucha mayor entidad como era el Colegio Noviciado. Además, otro resultado del proyecto es que facilitamos el mantenimiento del edificio, lo cual era muy complejo, teniendo en cuenta que la gestión de estos espacios de la iglesia, a los que se asomaban distintas entidades. Por lo tanto, por ejemplo, para llegar a la cámara de la cubierta, pues ponemos una escalera mucho más accesible, ponemos instalación eléctrica en la torre, permitimos que sea registrable una de las vidrieras desde la azotea del presbiterio, de manera que ya no dependemos de otra entidad para poder entrar a la cornisa, sino que lo podemos hacer desde la propia iglesia. Además, el Instituto, desde la idea de abrir camino, pues planteamos nuevas líneas de investigación. Los estudios previos se quedan hasta donde necesitamos las respuestas para el proyecto, pero evidentemente en este proyecto del Santo Cristo avanzamos en técnicas de análisis no destructivo como la termografía, trabajamos en nuevas técnicas de representación del patrimonio, en escaneado 3D y elementos tridimensionales, y por supuesto el estudio histórico deja abierta unos elementos interesantísimos que vinculan la iglesia
iglesia, no solamente con la ciudad de Málaga, sino con la propia historia de la compañía, por las diferentes trazas y propuestas que hubo en su propio diseño. Por último, como es normal en el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, es muy importante esa transferencia de conocimiento, ya que las intervenciones que siempre se han hecho han sido intervenciones que han querido transferir metodología y que han querido transferir conocimiento para que otros profesionales los puedan adquirir, pero también para que los propios usuarios del edificio sepan cómo hacer más durables las intervenciones. Una cosa muy básica que hicimos desde el proyecto, desde el principio, fue normalizar la nomenclatura, puesto que al ser un edificio con diferentes desniveles al que se tiene acceso de distintas entidades, era muy difícil identificar los espacios, y hablábamos ya de tribuna norte, tribuna sur, puesto que las advocaciones iban cambiando y entonces la nomenclatura podría quedar obsoleta. Hablamos de diferentes niveles, nivel cripta, nivel nave, nivel tribuna, nivel cornisa, y por supuesto pues la fachada también hablábamos de las naves, de los apilastrados, de las calles, de los apilastrados, de las linternas, los tambores, etcétera. De esta manera, para el mantenimiento del edificio también era más fácil saber a qué zona nos estábamos refiriendo. Además, dejamos disponible una documentación técnica muy exhaustiva para otras futuras intervenciones. Primero, un reportaje fotográfico que dejaba registro no solo de cómo habíamos encontrado la iglesia, sino de cómo la habíamos dejado. Facilitábamos además una planimetría muy exhaustiva que serviría de soporte de trabajo o de estudio para otros investigadores y compañeros. Un registro de las condiciones de humedad y temperatura antes de la intervención, que servirían de referencia para ver si el comportamiento del edificio se mantenía en función de las condiciones de uso, una vez abierto de nuevo, y por supuesto un inventario de bienes muebles con valor cultural y cultural, para establecer una cierta herramienta de filtro que no llevara lugar a que de nuevo la iglesia se llenara de elementos que distorsionaran ese programa iconográfico desvelado. También para nosotros fue importante desarrollar la figura del proyecto de conservación en el año 2009, porque teníamos la Ley del Patrimonio Histórico Andaluz del año 2007 que hablaba de la figura de proyectos de conservación como una herramienta operativa válida tanto para bienes muebles como inmuebles, pero no se había llevado a la práctica. Y por lo tanto, tampoco había un reglamento que desarrollara sus contenidos, y a través de este proyecto abordamos este reto. Pero además compatibilizándolo con la figura del proyecto básico y de ejecución, que es de obligado cumplimiento de la intervención en edificación. Por lo tanto, teníamos que conciliar esos contenidos de la Ley de Patrimonio con la legislación edificatoria. Y eso pues también fue un esfuerzo de rigor y de normalización para responder a todas las exigencias de ambas legislaciones. Y además el proyecto no finalizaba en la redacción de un documento que luego se llevaba a obra. Para nosotros era muy importante también ser una referencia de buenas prácticas al facilitar al usuario, al finalizar, una memoria final de todo lo que se había ejecutado efectivamente, con toda la documentación asociada de obra, certificaciones, informes, memorias, libro de órdenes, documentación fotográfica y, por supuesto, un libro del edificio para que el usuario supiera a partir de entonces cuáles eran las condiciones en las que tenía que usar el edificio, cuáles eran las inspecciones periódicas que tenía que realizar para detectar posibilidades de agentes de deterioro y cuáles eran las intervenciones que se recomendaban periódicamente para una mayor durabilidad del proyecto. Por último, también era fundamental un programa de transferencia, porque, como decía, el proyecto abarcaba desde el año 2006 al año 2014, si bien la intervención estuvo acotada pues al año 2013-2014 básicamente, pero en todo ese tiempo era importante que la ciudadanía fuera consciente del trabajo que se estaba haciendo, de los elementos que se estaban considerando, de recopilar además su opinión, sus percepciones de todos estos trabajos, y desde el principio pues se puso en marcha una página web en la que se volcaron todos los contenidos del proyecto, un blog en el que se iban contando el avance de las intervenciones, un programa de visitas guiadas que se llamó Obra Abierta y que además permitió conocer el edificio como en unas condiciones distintas de las habituales, pudiendo acceder al nivel de la cúpula y ver las pinturas murales con muchísima proximidad. Se publicaron artículos científicos. Finalmente, además, se hizo una publicación científica que también tuve el gusto de poder coordinar desde el punto de vista científico y editorial, y una serie de jornadas abiertas al público y también para la comunidad científica en la que entramos a detallar todos aspectos con muchísima mayor extensión y que además pues siguen estando disponibles en la página web que se hizo para este proyecto del Santo Cristo.
Todo esto evidentemente no sería posible sin un equipo técnico que alcanzaba casi a 70 personas. Yo me sentí muy cómoda con mis compañeros, aprendí mucho de ellos, tuve también el gusto de poder coordinar el equipo de intervención en el edificio y a todos ellos los he querido tener también presentes pues, con esta ocasión, con estos 30 años y bueno, pues dar las gracias y acordarme hoy de ellos. Muchas gracias.